En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Lección de etiqueta, años 1920. En la foto, unas jóvenes con libros sobre la cabeza practican la suavidad de los movimientos y la postura correcta. Este tipo de lecciones se consideraban obligatorias en las escuelas para chicas de familias acomodadas. Se creía que una forma de caminar elegante y una espalda recta no eran solo una cuestión de salud, sino un indicador de estatus y educación. A las niñas se les enseñaba a sentarse, levantarse, bailar e incluso reír según las reglas. Formaba parte de un sistema en el que la apariencia externa se valoraba más que la individualidad y donde la futura esposa y madre debía encarnar el ideal de feminidad y refinamiento. Inspectora de champán, California, 1933. La mujer de la foto sostiene 2 botellas de champán y lleva una máscara de malla para protegerse. Este equipo se utilizaba para resguardar el rostro y los ojos de la explosión repentina de corchos o de vidrio. En esa época las botellas a menudo explotaban durante la inspección de calidad, ya que los procesos de embotellado y almacenaje eran imperfectos. Este tipo de inspectoras arriesgaban su salud a diario y la malla protectora era su único casco. La foto ilustra cuán peligrosa podía ser incluso la industria del vino, considerada romántica. Boda búlgara, 1893. Los recién casados posan con trajes nacionales. El atuendo de la novia impresiona por su complejidad. Un enorme tocado adornado con flores, nueces, telas y monedas, símbolos de fertilidad, riqueza y protección contra los malos espíritus. El novio viste ropa tradicional con bordados que simbolizan fuerza y masculinidad. Las tradiciones nupciales búlgaras se distinguían por su rica simbología y particularidades locales. La foto es un documento raro de una época en la que el traje no era solo un adorno, sino un lenguaje cultural que hablaba del linaje y la región de la pareja. Ascensor minero abarrotado, Bélgica, 1900. Trabajadores exhaustos tras el turno se apiñan en las jaulas metálicas del ascensor de la mina. Estos elevadores eran el único medio para llevar a cientos de personas a la superficie. Los turnos duraban 12 a 14 horas, el aire estaba cargado de polvo de carbón y el índice de mortalidad era extremadamente alto. La foto muestra claramente la deshumanización de la era industrial. Las personas eran vistas como un recurso al mismo nivel que las máquinas. Para muchos mineros, trabajar en tales condiciones era una condena, y la esperanza de vida rara vez superaba los 40 años. Salvador Dalí en París, 1973. El artista posa con un modelo de su propia cabeza, creando una escena teatral. Para Dalí, estas excentricidades eran la norma. Escandalizaba al público combinando arte y espectáculo. Sus conferencias de prensa se convertían en representaciones, donde cada gesto tenía un significado simbólico. Esta fotografía subraya su habilidad para captar la atención del público y forjar un culto a la personalidad. Dalí no solo pintaba, vivía como un personaje de sus cuadros, obligando a la gente a hablar de él incluso más que de sus lienzos. Perros en el ejército, Bélgica, 1914. En la foto, soldados belgas utilizan perros para transportar cañones y ametralladoras. En tiempos de escasez de recursos, los animales sustituían a los caballos, especialmente en los caminos embarrados donde la maquinaria quedaba atascada. Los perros eran resistentes y fáciles de manejar por los soldados. Sus sistemas de arnés parecían primitivos, pero permitían al ejército ser más móvil. Es un raro recordatorio de que en las guerras no solo participaron personas, sino también animales cuya labor a menudo queda en la sombra de la historia. La foto guarda memoria de las duras realidades de la Primera Guerra Mundial. Liberación de Mauthausen, 1945. Multitudes de prisioneros reciben a los tanques estadounidenses en la puerta del campo. Sobre ellos cuelga una pancarta en español que dice: «Españoles antifascistas saludan a los liberadores». Entre los prisioneros, en efecto, había muchos españoles que habían huido de la dictadura de Franco y caído en manos de los nazis. Para los reclusos no era simplemente una liberación, era el momento de regresar a la vida tras años de sufrimiento. La foto transmite un fuerte contraste. Los tanques y soldados simbolizan poder, mientras que las manos de los prisioneros extendidas hacia ellos representan esperanza y un alivio desesperado. El vulcanólogo Arpad Körner, Italia, 1933. El científico cuelga de una cuerda justo encima del cráter humeante del Stromboli. Su trabajo era increíblemente peligroso. Los vulcanólogos de aquella época descendían lo más cerca posible para recoger muestras de lava y gases. Entonces no existían sensores modernos ni drones, todo se hacía manualmente. Körner fue uno de los primeros en atreverse a tales investigaciones. La foto muestra el riesgo que pagaban los científicos por la ciencia. Cualquier movimiento en falso o una emisión de gas podían ser mortales.
Pero precisamente estos valientes sentaron las bases de la vulcanología. El fotógrafo Charles Evetts, Nueva York, 1932. En la imagen se le ve sentado sobre una delgada viga de un rascacielos en construcción, sosteniendo una pesada cámara. Su trabajo requería un valor increíble, fotografiar a los obreros a decenas de pisos de altura sin ningún tipo de seguridad. Fue Evetts quien captó la icónica imagen Almuerzo en un rascacielos, con los obreros sentados sobre una viga con las piernas colgando en el vacío. Esta foto de él mismo muestra el reverso de la profesión. Para obtener la imagen, arriesgaba su vida igual que los protagonistas de sus fotos. Es un recordatorio de que el arte siempre está ligado al sacrificio. Vendedores de periódicos, Estados Unidos, 1910. En la foto, 3 niños con gorras fuman cigarrillos. Son repartidores de periódicos de San Luis. A comienzos del siglo XX, miles de niños trabajaban en las calles, vendían diarios, lustraban zapatos o trabajaban en fábricas. Fumar a tan corta edad se consideraba normal y el trabajo infantil una costumbre. La imagen impacta al espectador moderno. Vemos a niños, pero sus rostros transmiten un cansancio adulto. Estos muchachos vivían en condiciones duras, donde la infancia casi no existía, y la fotografía se convirtió en un recordatorio histórico de aquella época. Chicas norcoreanas 1950. Un coro de muchachas canta un himno en honor a Kim Il-sung. Corea del Norte ya entonces estaba construyendo el culto a la personalidad. Los actos masivos debían demostrar la absoluta unidad de la nación. Cada movimiento, cada gesto estaba ensayado. No importaba solo la interpretación de la canción, sino también la expresión de los rostros, emocional y correcta. La foto refleja el inicio de un sistema donde la individualidad se borraba en favor de una imagen común, y la música se convertía en instrumento de educación y control. Supervivientes del Titanic, 1912. En la foto, botes con los sobrevivientes se acercan al buque Carpathia, que fue el primero en llegar para ayudar. Para las personas en las barcas, cada minuto era una lucha por la vida. Pasaron horas en aguas heladas, viendo cómo desaparecía bajo el mar el barco más grande de su tiempo. El Carpathia rescató a más de 700 personas. La imagen transmite no solo la tragedia, sino también la esperanza. En medio del océano vacío, las pequeñas barcas simbolizan la increíble fuerza del deseo humano de sobrevivir. Winston Churchill, Francia, 1948. El ex primer ministro aparece frente a un cabalete pintando un paisaje. Para Churchill, la pintura no era solo un pasatiempo, sino un modo de sobrellevar el estrés y la depresión que lo acompañaron toda la vida. Llamaba a sus cuadros un refugio maravilloso. Tras la guerra, después de haber soportado una tensión colosal, Churchill encontraba la paz precisamente en el arte. Esta foto lo muestra en un papel raro, no como político, sino como un hombre que busca tranquilidad en una Europa devastada por la guerra. Columna de tanques alemanes, Polonia, 1939. En la foto aparecen Panzer I y Panzer II, tanques ligeros de la Wehrmacht durante la invasión de Polonia. El Plan Base marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Estas máquinas estaban pobremente armadas y blindadas, pero su número masivo y el apoyo aéreo las convirtieron en una fuerza temible. La imagen captó los primeros días de la guerra, cuando aún nadie imaginaba la catástrofe que se avecinaba. En la polvorienta carretera y en los rostros cansados, se lee el inicio de una nueva era de destrucción. El uniforme de Francisco Fernando, 1914. Ante nosotros está el uniforme ensangrentado del archiduque de Austria. Fue precisamente su asesinato en Sarajevo lo que se convirtió en el detonante del inicio de la Primera Guerra Mundial. Las manchas de sangre en la tela blanca se transformaron en símbolo de una trágica casualidad que arrastró al mundo entero a una carnicería de 4 años. Esta foto es valiosa porque conserva un recordatorio físico y directo del acontecimiento que cambió la historia. El uniforme no es solo una pieza de museo, sino una especie de artefacto del destino desde el cual empieza el recuento de la catástrofe mundial. Mina de oro en Brasil, 1986. Miles de personas trepan con sacos de tierra sobre la espalda. Es la famosa mina Serra Pelada, la montaña pelada. Ahí se extraía oro, y cada saco podría traer riqueza o desilusión. Las condiciones eran inhumanas: calor, barro, derrumbes. Miles de hombres vivían casi en condiciones de esclavitud por la oportunidad de encontrar el metal precioso. La foto impacta por su escala. La montaña parece un hormiguero cubierto de cuerpos y el holo convierte su trabajo en una carrera desesperada. Portador de proyectiles, Nigeria, 1968. En la imagen aparece un joven con proyectiles de artillería sobre la cabeza durante la guerra civil en Nigeria. Es un símbolo de la explotación infantil y de los horrores del conflicto.
La guerra de Biafra llevó millones de vidas, y los niños eran utilizados tanto como combatientes como cargadores. Los empleaban porque podían moverse más rápido y atravesar senderos estrechos donde los adultos no podían. La mirada del muchacho en la foto impresiona. Mira directamente al objetivo, como si entendiera que su vida nunca volvería a ser la de un niño. Mamut congelado Siberia, principios del siglo XX. Ante usted una imagen rara. Obreros excavan un enorme bloque de hielo y encuentran un mamut entero. El permafrost lo conservó durante milenios. La gruesa capa de hielo impidió la descomposición, preservando pelo, piel y hasta tejidos blandos. Es un caso extremadamente raro, normalmente los científicos solo encuentran huesos o fragmentos de piel. Por eso el hallazgo causó inmediatamente sensación entre los investigadores. Alimentó las conversaciones sobre la posibilidad de devolver a los mamuts a la vida algún día, pero después todo quedó envuelto en misterio. No se conservaron documentos que indiquen qué pasó con el cuerpo. Y hoy muchos expertos debaten si realmente fue un descubrimiento auténtico o si la fotografía muestra una reconstrucción preparada para un museo de la época. El destino del hallazgo sigue siendo desconocido y la imagen quedó como la única prueba de un descubrimiento increíble. Rayo sobre un rascacielos 1950. En la foto se captó un efecto raro. El ojo humano ve solo una descarga de rayo, pero la cámara registró toda una serie de 11 destellos. La técnica fotográfica de la época permitía usar una larga exposición, y por eso en la imagen vemos la secuencia completa. Este fenómeno ayudaba a los científicos a comprender mejor la naturaleza de los rayos y la electricidad atmosférica. La fotografía se convirtió en un ejemplo claro de cómo la tecnología puede mostrarnos lo que está oculto a la mirada común. Prisioneros mormones en Utah, 1889. El grupo de hombres con ropa de prisión eran mormones condenados por poligamia. A finales del siglo XIX, esta práctica, ampliamente difundida entre las primeras comunidades mormonas, chocó con la fuerte oposición de las autoridades federales de Estados Unidos. La ley Edmund Stoker la prohibió y cientos de hombres terminaron tras las rejas. La foto refleja aquel momento de ruptura cuando las tradiciones religiosas se enfrentaron con la legislación del país. Más tarde, la propia iglesia renunció oficialmente a la poligamia, pero el camino hacia esa decisión fue largo y doloroso. Cima de una pirámide egipcia alrededor de 1840 a.C. En la imagen vemos un artefacto rarísimo, un piramidión de granito, es decir, la pieza que coronaba una pirámide. Estas tapas de piedra estaban decoradas con relieves e inscripciones jeroglíficas. Solo se han conservado unas pocas, ya que durante milenios fueron destruidas por fenómenos naturales o saqueadores. Este ejemplar está cubierto de símbolos relacionados con el culto solar, y alguna vez brilló bajo el sol, reflejando sus rayos. Hallazgos como este ayudan a los arqueólogos a comprender mejor las creencias religiosas del Antiguo Egipto y sus técnicas constructivas. Postal del Congo francés, finales del siglo XIX, principios del XX. La imagen, titulada Saludos desde el Congo, muestra a un prisionero atrapado en redes. Este tipo de postales se producía durante la expansión colonial francesa, y a pesar de su contenido terrible, se vendían como souvenirs exóticos. Para los europeos eran ilustraciones de los dominios de ultramar, mientras que para la población local eran un símbolo de la crueldad del sistema colonial. La foto refleja el cinismo colonial de aquella época, cuando el sufrimiento humano se convertía en mercancía para el mercado europeo. Hoy se perciben como un recordatorio de las páginas más oscuras de la historia. Reparación del dirigible Graf Zeppelin en pleno vuelo, 1934. Ante nosotros una imagen única. Obreros en la parte superior del enorme dirigible realizan reparaciones directamente durante el vuelo sobre el Atlántico. Este tipo de trabajos requería una valentía y una precisión increíbles. El Graf Zeppelin fue el orgullo de Alemania y uno de los vehículos aéreos más famosos de su tiempo. Realizó decenas de travesías transatlánticas, inaugurando una nueva era en los vuelos de pasajeros. La foto subraya lo arriesgado que era la profesión de los aeronautas. Cualquier error podía costarles la vida, pues bajo sus pies había miles de metros de vacío. Cabaret Moulin Rouge en París antes del incendio, 1914. En la imagen aparece el legendario Cabaret Moulin Rouge en su aspecto original. Construido a finales del siglo XIX, pronto se convirtió en un símbolo de París bohemio, un lugar donde se reunían artistas, músicos y aristócratas. Ahí nació el famoso Cancan y sus salas estaban adornadas con brillantes carteles y luces. Pero en 1915 el edificio fue destruido por un incendio y la versión reconstruida más tarde ya se veía diferente. Esta rara fotografía permite contemplar el célebre local en aquella época cuando apenas empezaba a conquistar los corazones del público. Osito en un café, Estados Unidos, 1950. La foto muestra una escena insólita, un pequeño oso comiendo miel directamente en la barra de un café.
Este tipo de imágenes se publicaba a menudo en revistas de mediados del siglo XX, presentándolas como un entretenimiento simpático. En la posguerra en Estados Unidos estaba de moda tener animales exóticos como mascotas, y los osesnos a veces se convertían en mascotas de bares o locales. Hoy escenas así generarían críticas por la seguridad y la protección animal, pero entonces esas fotos representaban la ligereza y el humor de la época. Perro asistente de un ametrallador, Ejército de Estados Unidos, 1942. La foto corresponde a la Segunda Guerra Mundial, un perro con equipo de ametrallador sujeto en el lomo. Los animales eran usados por el ejército no solo como exploradores o mensajeros, sino también como porteadores de municiones. Los entrenaban para transportar cargas, buscar heridos e incluso desminar áreas. Esta imagen demuestra la lealtad y versatilidad de los compañeros de cuatro patas. A pesar de las duras condiciones, los perros salvaron muchas vidas. La foto simboliza que la guerra no se sostenía solo en máquinas y armas, sino también en la fidelidad de los animales. Primer equipo de Levi's, 1853. Un grupo de hombres posa frente a la cámara. Son los primeros trabajadores de Levi Strauss, fundador de la legendaria empresa Levi's. A mediados del siglo XIX, abrió un taller de confección de ropa para buscadores de oro y mineros en California. Allí aparecieron los primeros jeans, pantalones resistentes de mezclilla con remaches de cobre. La foto muestra a rudos artesanos que fabricaban prendas que más tarde se volverían símbolo del estilo americano. De un pequeño taller, la marca creció hasta convertirse en un gigante mundial de la moda, y esta imagen quedó como testimonio de sus orígenes. Buscador de perlas en el Mississippi, 1938. En la foto vemos a un buzo preparándose para sumergirse. Como casco usaba un tanque de combustible de coche modificado para permitir la entrada de aire. Estos improvisados escafandros permitían alcanzar profundidades hasta de 20 metros. El trabajo era sumamente peligroso. Además del riesgo de ahogarse, amenazaban enfermedades provocadas por los cambios de presión. Sin embargo, la recolección de perlas en el Mississippi era un oficio lucrativo, y estos valientes abastecían al mercado con piezas raras. La foto transmite el espíritu de esfuerzo extremo y la inventiva de aquellos tiempos. Guerra de Vietnam. Lancha fluvial con napalm. La imagen captura un momento de la Guerra de Vietnam. Una lancha patrullera fluvial dispara una corriente de napalm. Estas embarcaciones eran utilizadas por Estados Unidos para controlar ríos y canales, pues eran las principales vías de movimiento de guerrilleros y cargamentos. En napalm se empleaba para destruir vegetación y fortificaciones del enemigo, pero su uso generó enormes debates y condenas debido a las consecuencias terribles para la población civil. La foto muestra claramente lo crueles que eran los métodos de combate en aquella guerra. La aviadora Catherine Stinson, Estados Unidos, 1913. En la foto aparece Catherine Stinson, la cuarta mujer en Estados Unidos en obtener licencia de piloto. A comienzos del siglo XX la aviación apenas nacía, y la participación femenina parecía casi imposible. Stinson participaba en exhibiciones aéreas, demostrando acrobacias, y pronto se convirtió en una de las aviadoras más célebres de su tiempo. Inspiraba a otras mujeres a elegir profesiones valientes y demostraba que la aviación no era solo asuntos de hombres. Esta imagen refleja el inicio de la lucha por la igualdad de oportunidades en el aire y en tierra. Soldado entre ruinas de un templo, Vietnam, 1972. La fotografía muestra a un soldado vietnamita rezando en un templo destruido. Para la década de 1970, la guerra había convertido muchas regiones en ruinas y los monumentos culturales sufrían los bombardeos, al igual que los pueblos. Esta imagen simboliza el choque entre guerra y fe. Incluso entre los escombros, la gente buscaba apoyo espiritual. La foto se convirtió en un ícono de la crónica vietnamita, mostrando que la guerra destruye no solo edificios, sino el patrimonio cultural de pueblos enteros. Submarino USS Skate en el Polo Norte, marzo de 1959. El USS Skate pasó a la historia como el primer submarino nuclear en emerger en el Polo Norte. Este momento se convirtió en símbolo de la superioridad tecnológica de Estados Unidos durante la Guerra Fría. El submarino cruzó bajo los hielos del Ártico y demostró que operaciones semejantes eran posibles. La foto muestra a la flota submarina como un instrumento estratégico del equilibrio militar. En aquel entonces, el suceso causó gran repercusión y aumentó la tensión entre las superpotencias. El luchador y actor Andre el Gigante en un avión, años 1980. En la foto aparece Andre el Gigante, legendario luchador y actor, famoso por su estatura y peso extraordinarios. Su cuerpo era tan inmenso que los asientos comunes de avión parecían de juguete. Incluso el simple intento de abrocharse el cinturón de seguridad se convertía en un problema. Andre se volvió símbolo de lo excepcional.
pero también de una persona obligada a convivir con dificultades cotidianas debido a su figura gigantesca. Esta imagen muestra cómo era realmente la vida del famoso coloso fuera del ring. El Rolls-Royce único de Lenin. La fotografía muestra un automóvil inusual, un Rolls-Royce transformado en vehículo de orugas. El coche perteneció a Vladimir Lenin y fue el único de su clase. Esta modificación permitía desplazarse por los caminos nevados de Rusia, donde los autos comunes se atascaban. El vehículo se convirtió en símbolo de ingenio técnico de la época y al mismo tiempo en un atributo de poder. La foto es rara y el coche sigue siendo uno de los más exóticos de la colección de automóviles de los años revolucionarios. Pablo Escobar en un campo de fútbol, 1982. La imagen muestra a Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más conocidos del siglo XX, rodeado de futbolistas durante la inauguración de un estadio financiado por él. Escobar invertía con frecuencia en proyectos sociales para ganarse el apoyo del pueblo colombiano. La construcción de canchas de fútbol y la ayuda a barrios pobres formaban parte de su estrategia de benefactor popular. Esta foto revela el contraste. Un hombre cuya autoridad se basaba en el crimen buscaba entrar en la historia como mecenas. Abu Dhabi, 1975. La fotografía nos abre una vista a la bahía de Abu Dhabi a mediados de la década de 1970, antes del auge petrolero que transformó por completo el Emirato. Pequeñas embarcaciones de madera, sencillas construcciones en la orilla y paisajes desérticos contrastan fuertemente con la imagen moderna de la ciudad, llena de rascacielos y lujo. La foto recuerda lo modesto y casi rural que era Abu Dhabi hace apenas medio siglo, antes de convertirse en una de las capitales más ricas del mundo. Terapia con patitos, 1956. En esta foto inusual, una niña en una sala hospitalaria observa unos patitos nadando en un recipiente pequeño. A mediados del siglo XX se creía que el contacto con animales podía tener efectos terapéuticos y ayudar en la recuperación infantil. La idea de la terapia animal apenas comenzaba a recibir reconocimiento. Los patitos debían distraer a la niña del dolor y levantarle el ánimo. Hoy este enfoque se conoce como zooterapia, y la imagen muestra sus primeros experimentos. Reparto de correo, 1914. La fotografía muestra una escena cotidiana de principios del siglo XX, un cartero repartiendo cartas en un carruaje tirado por caballos. Los automóviles aún no eran comunes, y los caballos seguían siendo el principal medio de transporte en la América y Europa rurales. Estas imágenes hoy recuerdan lo lento y laborioso que era el proceso de entregar correspondencia. Cada saco de cartas era el fruto de un gran esfuerzo, y el encuentro con el cartero solía ser un aventimiento importante del día para los habitantes de los pueblos. Asentamiento de pobres en Central Park, Nueva York, 1932. La foto muestra chozas temporales en Central Park de Nueva York en plena Gran Depresión. Millones de estadounidenses perdieron sus empleos y hogares y en las grandes ciudades comenzaron a surgir verdaderos Hoovervilles, como se llamaban en burla, culpando al presidente Hoover del colapso económico. Incluso en el corazón de Manhattan, la gente construía chozas primitivas con madera y chatarra. Esta imagen se convirtió en símbolo de cómo la crisis transformó la vida cotidiana y el paisaje social de Estados Unidos. Mujer en la colonia destruida, 1945. La fotografía muestra a una habitante de Alemania sentada sobre maletas con todas sus pertenencias entre las ruinas de Colonia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad quedó casi completamente destruida por los bombardeos aliados. En el fondo se distingue la Catedral de Colonia, que milagrosamente sobrevivió, a pesar de la devastación que la rodeaba. El rostro de la mujer refleja el cansancio y la desesperación comunes a millones de personas que habían perdido hogares y familias. Esta imagen transmite la dimensión humana de la guerra, la soledad entre las ruinas de lo que alguna vez fue una gran ciudad.